Fernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Alma Rosa. Limón Córdoba Idalia. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosa Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Rosada Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solange María. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Presente. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 31 asistencias y 4 inasistencias. Conjuntamente en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito al ciudadano secretario justifique las inasistencias de los señores diputados Fernando Valenzuela Pernas y el diputado Miguel Ángel Moreno Piñera. Cumplida su encomienda. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 15 minutos del día 20 de septiembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a la diputada prosecretaria de lectura al orden del día. Con su permiso, presidente. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 20 de septiembre del año 2012. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 14 de septiembre de 2012. 5. Aprobación en su caso del acta de la Junta previa celebrada el día 14 de septiembre de 2012. 6. Aprobación en su caso de la primera sesión ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 15 de septiembre de 2012. 7. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2012. 8. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2012. 9. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. Está en la sesión con nosotros ya, señor secretario, el diputado Jaime Hernández Córdoba. Pido que se tome en cuenta su asistencia. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Los puntos 4, 5 y 6 del orden del día que ha sido aprobado se refieren a la aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones de la Comisión Permanente y de la Junta Previa celebradas el día 14 de septiembre y de la primera sesión ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 15 de septiembre de 2012, las cuales se dispensaron en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fueran circuladas a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones, y habiendo sido circulada y no haberse recibido observaciones, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria las someta a consideración de esta soberanía para su aprobación. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía las actas que han sido citadas por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, las actas antes mencionadas han sido aprobadas por unanimidad. Gracias. Gracias, diputado. Diputado secretario. Se declaran aprobadas en sus términos las actas de la sección de la Comisión Permanente y de la Junta Previa de fecha 14 de septiembre y de la primera sesión ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 15 de septiembre de 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura en virtud de que la misma fue circulada a los integrantes de esta legislatura y al no haberse recibido observación alguna, por lo que solicito al secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Aprobada la dispensa a la lectura del acta antes citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración del Pleno para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el 15 de septiembre del 2012 ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputado. Se declara aprobada en sus términos el acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites, en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura
solicitando al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha sido citada por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, la dispensa de la lectura del acta citada ha sido aprobada por unanimidad. Aprobada la dispensa de la lectura relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito a la diputada prosecretaria de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 20 de septiembre del año 2012. 1. Circulares remitidos por los H Congresos de Chiapas y Zacatecas, por el que informan la elección de sus mesas directivas correspondientes del primer periodo ordinario y de receso de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 2. Oficio remitido por el Honorable Congreso de Colima, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que se institucionalice, más allá de las políticas sexenales, el programa Escuela Siempre Abierta y se garantice que éste llegue a las escuelas y comunidades más marginadas del país. 3. Escrito remitido por el oficial mayor, por el que solicita se envíe para opinión de impacto económico la iniciativa de decreto por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y del Reglamento Interior del H Congreso del Estado de Tabasco, presentada el 30 de agosto del presente año. 4. Escrito remitido por la Secretaria General Beatriz Sandoval Valenzuela, por la que manifiestan las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de los 7 planteles del subsistema CONALEP Tabasco, entre otros. 5. Oficio remitido por la diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, solicitando se regrese a comisiones el dictamen original mediante memorándum de fecha 26 de julio de 2010. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada prosecretaria. El trámite que recae a los comunicados que han sido o que se ha dado de lectura a la diputada prosecretaria es el siguiente. Por lo que se refiere a los oficios remitidos por los honorables congresos de los estados de Chiapas y Zacatecas, esta soberanía se da por enterada y se ordena su archivo para los efectos legales administrativos a los que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En relación al acuerdo enviado por el Honorable Congreso de Colima, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción octava, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En cuanto hace al escrito remitido por el oficial mayor, esta soberanía se da por enterada y se acuerda solicitar la opinión a que se refiere, se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Por lo que se refiere al escrito enviado por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco, entre otros, esta soberanía se da por enterada y se turna a las comisiones orgánicas de Educación, Cultura y Servicios Educativos y a la de Trabajo y Previsión Social para que de manera unida realicen su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción octava, inciso A, y
13ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, determinando en términos del artículo 73, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si hacen suyo dicho escrito y emiten la resolución que corresponda u ordena su archivo. Gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Por lo que se refiere al oficio remitido por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, esta soberanía se da por enterada y se ordena devolver el dictamen a que se refiere a la comisión citada, se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta de punto de acuerdo. Diputado Manuel Antonio Lim Barjau, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, medios de comunicación, diputadas, diputados, público presente. Con su permiso, diputado presidente, con base en las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 28 y la fracción 43 del numeral 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como con base en lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, vengo a presentar ante esta honorable soberanía una propuesta con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerandos. El pasado 30 de agosto ingresó una iniciativa con proyecto de decreto para expedir una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, suscrita por el gobernador Andrés Granier y por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rodolfo Campos Montejo. De acuerdo a la exposición de motivos, la pretensión es adecuar la organización y funcionamiento del Poder Judicial a la puesta en marcha del nuevo sistema penal, acusatorio y adversarial, basado en la oralidad, cuya reforma constitucional local cobró vigencia el pasado 12 de julio, busca acoplarse también el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio, publicado el 29 de agosto, que instaura un calendario para la entrada del nuevo sistema, que inicia el próximo 28 de septiembre en el municipio de Macuspana. Sin embargo, por debajo de esta pretensión formal, en el proyecto normativo de la nueva ley orgánica se ha detectado un elemento controversial que de fondo trastoca el ejercicio de la colaboración y equilibrio de poderes, así como transgrede el principio democrático en el nombramiento y ratificación de los magistrados miembros del Poder Judicial, elemento que pervierte la legitimidad e idoneidad de la iniciativa en cuestión. El debate no se ha hecho esperar, ya que el asunto que está detrás, la garantía de la independencia en la función pública de los magistrados y jueces, conocida como la inamovilidad judicial, es del interés superior de la sociedad, ya que constituye un principio de estabilidad y seguridad en impartición eficaz, imparcial y objetiva de la justicia. Es necesario destacar que la inmovilidad judicial viene cifrada en la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución General de la República, que dispone que la independencia de los jueces deberá estar garantizada en las constituciones y leyes orgánicas de los estados, así como que una vez nombrados podrán ser reelectos y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen dichas constituciones y las leyes locales de responsabilidades de los servidores públicos.
El segundo párrafo del artículo 63 de la Constitución local, cuya última reforma fue publicada el 14 de noviembre del 2001, recoge este principio y establece que los magistrados y jueces de la entidad duran 8 y 5 años en el cargo, al término de los cuales los que fueran ratificados o promovidos, los segundos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos bajo los supuestos que fijan la Constitución y las leyes secundarias aplicables. Para efectos del nombramiento de estos servidores públicos, hay que remitirnos al artículo 8 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, que dispone que el Tribunal Superior de Justicia se integra por 19 magistrados numerarios y los supernumerarios e interinos que se requieran, y en particular dicta que los primeros serán nombrados por el Congreso local y los segundos por el Pleno del propio Tribunal Superior. Enseguida, hay que acudir al artículo 47 bis de dicha ley orgánica, que por una parte enlista los elementos que analizarán el Congreso local y Consejo de la Judicatura, cada uno en la esfera de su competencia, para aprobar la ratificación en el cargo, y por otra, ordena que el presidente del tribunal dé aviso al Congreso local de la proximidad de vencimiento del mandato de un magistrado, a efecto de que la legislatura analice el expediente de desempeño de los mismos, obtenga constancias adicionales y resuelva la ratificación antes que expire el referido nombramiento. En el contexto de la alternancia electoral y el cambio de gobierno, el problema político se comienza a configurar cuando se analiza el último párrafo del artículo 11 del proyecto normativo de la iniciativa de nueva ley orgánica, el cual dispone, además de los principios en que se basará esta garantía de independencia, que el procedimiento de ratificación de los magistrados numerarios a realizar entre el Tribunal y el Congreso podrá culminar así. Artículo 11, de la 1 a la 5. Transcurrido el plazo de 8 años a que se refiere el primer párrafo, sin que se haya emitido pronunciamiento alguno, en cuanto a la ratificación, se entenderá tácitamente ratificado si el magistrado continúa ejerciendo su función o se encuentra desempeñado por una comisión propia del Poder Judicial. Es decir, que si el Congreso local, a través de su comisión competente, que dé conformidad con el inciso A de la fracción quinta del artículo 63 del reglamento interior de nuestra institución, en ese caso, la de Justicia y Gran Jurado, no se pronuncia dentro del plazo previsto de los 6 meses, el magistrado numerario será tácitamente ratificado. En otras palabras, este es el supuesto que quebranta el sistema de división y equilibrio entre poderes y que pervierte el principio democrático en los nombramientos de servidores públicos hechos entre los dos poderes, el legislativo y el judicial, ya que avala una cláusula de confirmación tácita que disuelve las facultades del Congreso que le son conferidas en el artículo 56 de la Constitución local. Frente a esta previsión, el procedimiento normativo que establece el artículo 47 bis de la vigente ley orgánica es superior, en virtud de que ordena que la legislatura estatal someterá ante el Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere antes del vencimiento del periodo del nombramiento del magistrado de que se trate. Un problema conexo en la integración del Poder Judicial lo constituye la falta de balance que afecta la composición del Tribunal Superior de Justicia, ya que el segundo párrafo del artículo 55 de la Constitución local mandata que se integrará de cuando menos 19 magistrados numerarios y los supernumerarios e interinos que se requieran, lo que ratifica el artículo 8 de la ley orgánica vigente, cuyo segundo párrafo es muy claro cuando advierte que, artículo 8, los magistrados supernumerarios e interinos que por necesidad de la Administración de Justicia sean designados en el Pleno, no podrán en su conjunto exceder de 1/4 parte del total de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, los magistrados numerarios conformarán en todo caso, cuando menos, las 3/4 partes del total del Pleno. De acuerdo con la información que circula entre el propio tribunal, pues no existen datos de información mínima de transparencia. Se estima que a la fecha existen 11 magistrados supernumerarios y 15 supernumerarios, no solo en el Pleno del Tribunal, sino en los diferentes órganos que componen el Poder Judicial, como en el Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Electoral de Tabasco. Los 11 numerarios son Rodolfo Campos Montejo,
Luis Ortiz Damasco, María Victoria Jiménez Ros, Eduardo Méndez Gómez, Beatriz Margarita Veraguayo, Cecilio Silvano Lan, José Martín Félix García, de la Judicatura, Carlos Antonio Guzmán Rivero, Isidro Asensio Pérez del TET, José Francisco Quevedo Giorjana del TET y Leticia Camacho. Los 15 supernumerarios son José Jesús de la Rosa, Samuel Ramos Torres, Luis Arturo Montes Sánchez, Norma Lidia Gutiérrez García, Leticia Palomeque Cruz, Leda Ferrer Ruiz, Nicolás Triano Rueda, María del Carmen Valencia Pérez, Leonel Cáceres Hernández, Lucio Osiris Serino, Lorenzo Guzmán Vidal, Guadalupe Pérez Ramírez, Mario Díaz López y Luciano Javier Gracia Carrillo. En términos generales e informales, si se confronta esta información con el directorio que exhibe el tribunal en su portal de internet, se deducirá que su pleno ahora está integrado por 5 magistrados numerarios y 14 supernumerarios, y habrían otros 6 numerarios que forman parte de otros órganos del Poder Judicial. Comparando la composición del pleno del tribunal, se tendría así que aproximadamente 73 décimas de su total está formado por magistrados supernumerarios, es decir, un balance a la inversión del mandato que establecen el artículo 55 constitucional y el numeral 8 de la ley orgánica vigente. Por ello, es necesario que el Congreso del Estado conozca la integración del Pleno del Tribunal y que lo haga solicitando la información legal y presupuestaria pertinente que permita comprender la situación en esta materia. Por otra parte, un asunto de la forma judicial que es conveniente ventilar en el marco de la recomposición institucional que puede derivar de la alternancia es el análisis de la legalidad del presumible doble haber de retiro que reciben los magistrados al concluir sus encargos. Se estima en este ámbito que existen magistrados que pueden estar percibiendo 2 ingresos de retiro con base a lo que se dispone. Por un lado, la vigente ley orgánica del Poder Judicial de la fracción 23 del artículo 47, ya que es facultad del Pleno del Consejo de la Judicatura previa y aprobación del Pleno del Tribunal, fijar los términos, cuantía y condiciones de haber de retiro judicial, y por otra, por parte de la ley del Instituto de Seguridad Social de Tabasco, ya que por convenio el Tribunal aporta al ISET las cuotas de seguridad correspondientes a sus servidores públicos, entre ellos los magistrados y los jueces. Si ello ocurriera, se presume sería en transgresión de la prohibición que impone la propia ley del ISET, en cuyo numeral 43 dice literalmente lo siguiente: artículo 43. Es incompatible con el régimen de esta ley la percepción de una pensión otorgada en los términos de la misma, con la que concede el Gobierno del Estado, municipio u organismos incorporados, o con el desempeño de encargo, empleo o comisión. Los interesados disfrutarán nuevamente de la pensión cuando desaparezca el impedimento. En esta hipótesis, sería muy conveniente que el Congreso del Estado, el órgano soberano en representación del pueblo, apruebe el presupuesto de egresos, pida a través de la comisión competente que el tribunal le entregue información que confirme o no está supuesta doble percepción de haberes de retiro, y que en este tenor la información pudiera corroborarse con la que compila el ISET en materia de aportaciones de seguridad social. Entre toda esta información, será muy trascendente conocer los periodos de vigencia de los nombramientos de los magistrados numerarios y supernumerarios, teniendo en cuenta el riesgo que contiene el proyecto de la iniciativa en cuestión sobre la ratificación tácita de los mismos. Por tanto, con base a los preceptos legales invocados, así como la competencia que le corresponde a las comisiones legislativas, solicito la propuesta con punto de acuerdo. Artículo 1. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, solicita al Tribunal Superior de Justicia que informe sobre el periodo de mandato de cada uno de los magistrados numerarios que forman parte de los diversos órganos que constituyen al Poder Judicial del Estado, y que precise la composición de magistrados y numerarios, supernumerarios que integran el Pleno del propio Tribunal Superior de Justicia. Artículo 2. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicita al Tribunal Superior de Justicia que entregue la información correspondiente a la fecha de alta, periodo de nombramiento, fecha de baja y los haberes de retiro, en su caso, que se pagan a los magistrados numerarios y supernumerarios que han formado o forman parte del Poder Judicial del Estado.
cuyas percepciones se cubren con cargo a recursos públicos asignados tanto al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco como en el presupuesto del propio Tribunal Superior de Justicia. Artículo 3. De la misma forma, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Congreso local solicita al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ISET, a que entregue un informe sobre las pensiones de retiro o jubilación que otorga a los magistrados y jueces que han formado parte del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto, diputado presidente. ¿Está firmada? ¿Está firmada? La propuesta de punto de acuerdo presentada se turnan a las comisiones orgánicas de Justicia y Gran Jurado y a la de Hacienda y Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción cuarta, inciso A y quinta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Para su análisis, atención y trámite correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz a la diputada Solange María Soler Lanz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta de punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, buenas tardes a todos. Diputado Manuel Antonio Olín Barjau, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Diputada Solange María Soler Lanz, en mi carácter de legisladora, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento a consideración de esta H Cámara de Diputados punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los 17 ayuntamientos del Estado para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y administrativas adelanten el aguinaldo parcial o total de sus funcionarios públicos, con la finalidad de darle la oportunidad a estos para acceder a los beneficios y promociones del Buen Fin. Bajo la siguiente exposición de motivos. Primero, que el Buen Fin, el fin de semana más barato del año, fue una iniciativa que surgió de la iniciativa privada y del gobierno federal con la finalidad de generar condiciones de crecimiento, más empleos y mayor dinamismo en las actividades comerciales. Con el Buen Fin ganan todos los actores económicos, los consumidores al acceder a bienes y servicios a precios más bajos, los vendedores porque incrementan sus ventas y la economía porque se estimula el mercado interno. En consecuencia, y en un esfuerzo conjunto de estrategia comercial entre el gobierno federal y las cámaras empresariales nacionales, se aprobó el adelanto de los aguinaldos para funcionarios del gobierno federal para coadyuvar a la realización del Buen Fin 2012, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre próximos. Por lo tanto, empresarios y gobierno federal están preparados para la segunda edición del Buen Fin, donde la Concanaco otorgará premios a los organismos que agrupen un mayor número de empresas participantes, así como los comercios que otorguen los mejores descuentos en beneficio de los consumidores. Segundo,
que a nivel nacional se espera que con estos incentivos y beneficios de las empresas hacia los consumidores se genere una derrama económica del 30% en incremento en ventas, superando así las expectativas del año pasado, que fue todo un éxito, con más de 106,000 millones de pesos en ventas y la participación de más de 220,000 empresas de todo el país. Dentro de los beneficios, se prevé establecer premios para las cámaras, que suban más empresas a la promoción y también un premio para las empresas con mejor desempeño y las mejores ofertas. Tercero, que en el estado de Tabasco, el gobierno federal cuenta con alrededor de 15,000 trabajadores activos en nómina y que tendrán este beneficio del adelanto de su aguinaldo. Y de no aprobarse este punto de acuerdo y fuesen estos los únicos en recibir este apoyo gubernamental, el impacto sería menor, toda vez que de acuerdo con datos del Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Tabasco, hay en la entidad 45,554 trabajadores en la nómina estatal, además de los 19,828 empleados municipales. En consecuencia de progresar esta propuesta, el beneficio sería a más de 80,000 trabajadores en el estado de Tabasco. Cuarto, derivado de esto y con la finalidad de que en el estado se puedan bajar estos beneficios con mayor impacto y de manera más atractiva para los comerciantes tabasqueños y a la población en general, se propone que se le adelanten los aguinaldos parcial o total entre los días previos a realizarse dicho fin a los trabajadores de la administración pública estatal, a los poderes legislativo y judicial y a los 17 ayuntamientos del estado para generar mayor sinergia de esfuerzos y esto redunde en una derrama económica importante previo al periodo decembrino. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los 17 ayuntamientos del Estado para que en la medida de sus posibilidades presupuestales y administrativas adelanten el aguinaldo parcial o total de sus funcionarios públicos con la finalidad de darles la oportunidad a estos para acceder a los beneficios y las promociones del Buen Fin. Segundo, notifíquese a las cámaras empresariales del Estado para su conocimiento y consideración de la estrategia aprobada por esta 60ª legislatura con la finalidad de difundir a sus agremiados lo relativo al contenido del presente punto de acuerdo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputada Solange María Soler Lanz. Diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, le solicito que esta propuesta la someta a consideración del Pleno de esta Cámara para que se califique de urgente y así dispensar el requisito de enviarla a la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria, se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por la diputada Solange María. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Gracias.
4. Bien. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. 27. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo no ha sido aprobado como asunto urgente, con 27 votos en contra y 4 a favor. Al no haberse aprobado como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta honorable Cámara para su estudio, análisis y presentación de acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se emite la declaratoria de adopción del sistema procesal penal acusatorio y oral en el Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada prosecretaria se sirva a dar lectura al dictamen en mención. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada por el diputado Espinosa May. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa de la lectura del dictamen presentada por el diputado Espinosa May. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, la dispensa de la lectura del dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. José Peralta Fósil en contra. ¿Algo más? Nada más solo en contra. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen el ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil. Para razonar su voto en contra del dictamen, se le concede el uso de la palabra al compañero diputado hasta por 15 minutos. Ciudadano presidente de la mesa directiva, hago uso de esta tribuna en los términos del artículo 91
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado para proponer la modificación al considerando cuarto del dictamen y la adición de un considerando que sería el séptimo, recorriéndose la numeración de los demás, y de un artículo transitorio que sería el tercero, al dictamen sujeto a discusión por el que se emite la declaratoria de adopción del sistema penal acusatorio y oral en el Estado de Tabasco. Dichas propuestas se basan en que, conforme al Código Procesal Penal acusatorio, se tiene previsto que el sistema mencionado inicie de manera gradual y por regiones el 28 de septiembre del año en curso en el municipio de Macuspana, Tabasco, y a la fecha no se han expedido las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco, y porque no se indica la fecha de publicación en el periódico oficial de los ordenamientos a que más adelante me referiré. En tal razón, propongo que en el considerando cuarto se inserte la fecha de publicación de la Ley de Justicia para Adolescentes, Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Ley de Acceso a la Justicia Alternativa. Asimismo, que en un considerando que sería el séptimo y en un artículo transitorio que propongo sea el tercero, se inserte la motivación y la facultad para que el Poder Judicial del Estado, a través de sus órganos competentes, el Procurador General de Justicia y el titular de la Dirección General de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco, nombren, acorde a sus facultades, a los servidores públicos respectivos para atender el nuevo sistema penal acusatorio y oral, acorde a las disposiciones constitucionales y legislativas correspondientes. En razón de lo anterior, conforme a las adiciones que propongo en el dictamen, quedarían redactadas de la siguiente manera. Cuarto, que con fecha 8 de agosto del año 2012, la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos expedir diversas leyes para la implementación de un nuevo sistema penal acusatorio en Tabasco, con el que se transita de un sistema inquisitivo mixto, donde predomina la escritura, a otro acusatorio preponderantemente oral, siendo estas las siguientes: Código Penal Procesal Acusatorio, mediante decreto número 206, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 7302, suplemento C, de fecha 29 de agosto del presente año. Ley de Acceso a la Justicia Alternativa, mediante decreto número 207, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 7302, suplemento D, de fecha 29 de agosto del presente año. Ley de Justicia para Adolescentes, mediante decreto número 208, publicado en el Periódico del Estado 7302, suplemento E, de fecha 29 de agosto del presente año, y Ley de Ejecución de Sanciones Penales, a través del decreto número 209, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7302, suplemento F, de fecha 29 de agosto del presente año, los cuales a la fecha han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado. Séptimo, que tomando en consideración que, acorde a lo expuesto, el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor el día 28 de septiembre del presente año en el municipio de Macuspana, Tabasco, y de que en el Congreso del Estado se están analizando actualmente las iniciativas por las que se expedirán las adecuaciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco, y encontrándose establecido en el decreto número 203
publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 7 de julio de 2012, número 7287, suplemento D, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política Local para incluir el sistema procesal penal acusatorio en nuestra entidad, conforme al artículo 55 reformado, dentro de la estructura del Poder Judicial del Estado, la existencia de los jueces de control, tribunales de juicio oral, juzgados de ejecución de sentencias y jueces especializados en adolescentes, así como en los ordenamientos secundarios ya descritos, la existencia de los órganos competentes hasta en tanto se expiden las adecuaciones a las leyes orgánicas mencionadas. El Poder Judicial del Estado, a través de sus órganos competentes, el Procurador General de Justicia y la Directora General de la Defensoría de Oficio, siguiendo los lineamientos legales y acuerdo a su respectiva competencia, deberán llevar a cabo la designación de los servidores públicos necesarios para implementar y ejecutar en los términos pertinentes el sistema procesal penal acusatorio y oral en la entidad. En razón de lo anterior, se recorrería el número de los considerandos subsecuentes. Transitorio tercero. Hasta en tanto se expiden las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco o las reformas respectivas, el Poder Judicial del Estado, a través de sus órganos competentes, el Procurador General de Justicia y la Directora General de la Defensoría de Oficio, siguiendo los lineamientos legales y acorde a su respectiva competencia, deberán llevar a cabo la designación de los servidores públicos necesarios para implementar el sistema procesal penal acusatorio y oral en la entidad y su ejecución correspondiente, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado los acuerdos correspondientes. Ciudadano presidente de la mesa directiva, aprovechando la ocasión de que se propone la modificación al presente decreto sujeto a consideración del Pleno, quiero aprovechar para comentar que si bien es cierto que este Congreso ya aprobó el Código Procesal Penal Acusatorio, la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, también lo es que en el foro jurídico de la entidad hemos recibido diversos planteamientos de que no se ha dado la debida difusión a estos nuevos ordenamientos, de tal manera que aprovecho la ocasión para que este Congreso realice de manera respetuosa los exhortos que en derecho procedan para que se dé la debida publicación a estas adecuaciones de carácter legal. Muchas gracias. Perfecto. Con respecto a la propuesta de modificación al dictamen que emite la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se emite la declaratoria de adopción del sistema penal acusatorio y oral en el Estado de Tabasco, presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil, con fundamento en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Bien, en votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil. Quienes consideren ponerlo a discusión, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta de modificación al dictamen del diputado Juan José Peralta Fósil sí ha sido aprobada para ponerse a discusión. Gracias, diputado secretario. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de modificación al dictamen se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie se va. Vamos hasta las 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al dictamen, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al dictamen citado a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al dictamen citado a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de modificación al dictamen ha sido aprobada por unanimidad. Aprobada la propuesta de modificación al dictamen, seguidamente procederemos a la votación del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete en lo general y en lo particular el dictamen con la modificación aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen con la modificación ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. De conformidad con las disposiciones constitucionales legales, se declara aprobado el dictamen mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, artículo único, en el Estado Libre y Soberano de Tabasco, se declara adoptado el sistema procesal penal acusatorio y oral contenido en el decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 12 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, en los siguientes ordenamientos: Código Procesal Penal Acusatorio, Ley de Acceso a la Justicia Alternativa, Ley de Justicia para Adolescentes y Ley de Ejecución de Sanciones Penales, por lo que en consecuencia las garantías consagradas en los preceptos constitucionales y ordenamientos mencionados empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales de esa índole. En tal virtud, como se dispone en los artículos transitorios del Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, el sistema procesal penal acusatorio y oral iniciará su vigencia de manera gradual y por regiones, siendo el 28 de septiembre del año en curso
el día en que dará inicio el mismo en el municipio de Macuspana, Tabasco, y así sucesivamente en los plazos fijados en el artículo transitorio segundo del mencionado ordenamiento. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, remítase para su conocimiento a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los poderes ejecutivo y judicial de la Federación, así como a los de la entidad, copia de la presente declaratoria. Tercero, hasta en tanto se expidan las adecuaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Tabasco, o las reformas respectivas y el Poder Judicial del Estado, a través de sus órganos competentes, el Procurador General de Justicia y la Directora General de la Defensoría de Oficio, siguiendo los lineamientos legales y acorde a su respectiva competencia, deberán llevar a cabo la designación de los servidores públicos necesarios para implementar el sistema procesal penal acusatorio y oral en la entidad y su ejecución correspondiente, debiendo publicar en el periódico oficial del Estado los acuerdos correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los 20 días del mes de septiembre del año 2012, atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Honorable Congreso del Estado, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, presidente, diputado Fernando Morales Mateos, secretario. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Da la diputada Borregar. Sí, la Borregar. Que son dos, ¿no? ¿Tres? Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados, diputada Lorena Borregar de los Santos, diputado Juan José Peralta Fósil y el diputado Juan José Martínez Pérez. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, he solicitado el uso de la palabra para hablar sobre un tema que hoy está en los medios de comunicación y donde se ha generado una polémica y un cuestionamiento muy amplio, y es respecto a la adquisición del edificio del Instituto de Participación Ciudadana de Tabasco. Es importante que nosotros atendamos como Poder Legislativo esta discusión o este cuestionamiento sobre la presunción de una afectación a los recursos públicos del Estado de Tabasco. Pero más importante aún es que, siendo esta Cámara de Diputados la instancia responsable de calificar y supervisar el manejo de los recursos públicos, nosotros, a través del órgano superior de fiscalización, no hayamos detectado que existe
una presunta sobrevaloración o un sobreprecio del edificio que se adquirió para las instalaciones de estas oficinas. Esto me parece a mí que es importante que asumamos la parte de responsabilidad que corresponde y que vayamos al fondo del asunto. No puede terminar este asunto con que solamente se repare los daños o el deterioro que ha sufrido el edificio del Instituto Estatal Electoral, y tampoco podemos permitir que se desvíe la atención solamente arreglando el edificio que ya se adquirió. Creo que tenemos que ir al fondo del asunto, a un fondo en que, según las declaraciones del auditor de Francisco Rullán Silva, quien es el titular del órgano superior de fiscalización, solamente se revisó el procedimiento de adquisición del inmueble. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir al fondo del asunto, y la litis, como dicen los abogados, es que presuntamente se compró a un precio más alto del que realmente tiene este edificio. Por eso es que en un momento más voy a enviar un oficio a la presidenta de la Comisión Inspectora de Hacienda, donde solicito que, dadas las circunstancias y el cuestionamiento que existe sobre la adquisición de los bienes de este edificio, se solicite el órgano superior de fiscalización o la Comisión Inspectora de Hacienda un avalúo al Colegio de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Evaluadores, para que tengamos una instancia que legalmente sea aceptable y que tiene la autoridad jurídica para que se dé con veracidad cuál es el monto real que tiene este edificio y se haga la parte que corresponde. Yo creo que no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo estas omisiones, porque a estas alturas, después de 2 errores que ha cometido el órgano superior de fiscalización, como es un caso que seguramente algunos no se acordarán, pero que otros sí lo tenemos muy fresco, donde omitió o cometió el órgano superior de fiscalización una serie de omisiones que no detectó en tiempo y forma, como es el caso de Antonio Priego, a quienes se le fincaron responsabilidades, y que, habiendo el órgano superior de fiscalización revisado el manejo de los recursos públicos en el municipio de Jalapa, ¿cómo es posible que no se hayan detectado los cargos que posteriormente se le imputaron? Y no fue precisamente en el tiempo que se debió haber hecho, ni de la manera como se debió haber hecho. Prueba de ello es que hoy está en la calle. Y hoy resulta que tenemos un segundo caso, como es el tema del edificio del Instituto Estatal Electoral, y que el órgano superior de fiscalización de esta Cámara de Diputados solamente se concreta decir el titular que no llegó al fondo del asunto y que solamente revisó el procedimiento. Me parece que es pertinente que la Comisión Inspectora de Hacienda solicite al órgano superior de fiscalización que vayan al fondo del asunto, que se soliciten los avalúos y que se actúe en consecuencia, y que no solamente de resultar elementos que demuestren que hubo efectivamente un mal manejo de los recursos públicos, que se desfalcó el erario público, se finquen las responsabilidades que corresponden y no solamente nos concretemos o nos circunscribamos a que haya un reembolso de los recursos públicos que se afectaron. Esa es, me parece a mí, una parte que tenemos que considerar, que hay un debate público sobre este tema y que como Poder Legislativo tenemos que hacer la parte que corresponde, porque somos precisamente la instancia responsable de calificar y de verificar que se usen los recursos públicos correctamente. Es cuanto, diputado presidente. Para rectificación. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 5 minutos.
presidente de la mesa directiva, diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general. Nada más por lo que dice la compañera Lorena. Hay un comunicado oficial hoy por parte del IEPC en donde nos dice, vamos a resumir lo que nos están dando ellos. Nos dicen que el edificio va a ser reparado por el dueño, por la persona que vendió, que es Gilberto Galaxy Almora, y que de alguna manera el edificio se va a poner en condiciones para poderse ocupar. El tema no es poner en condiciones un edificio que ya constatamos los diputados que fueron a la inspección del edificio, en el cual tiene asentamientos, tiene problemas en los pisos del estacionamiento. Encontramos ventanas que estaban rotas precisamente por el asentamiento que tiene el edificio del lado derecho. Y no es el problema el que nos quieran ahora decir que van a reparar el edificio. En su momento comentamos que nosotros íbamos a mandar a hacer un avalúo. Ya tenemos el avalúo no da más de 19 millones de pesos. Es una persona que pertenece al Colegio de Evaluadores, pertenece también al Colegio de Ingenieros Civiles. Hay otro avalúo más que tenemos que también no da más de 18 millones de pesos, se los comento. Su servidor es ingeniero civil, hizo un avalúo y me da 17.600.000 también el avalúo, haciendo las consideraciones pertinentes en cuanto al inmueble, la ubicación y todo. Se podría tener un sobrecosto y nos daría cerca de 18.600.000 el costo del edificio. El problema no es si nos van a arreglar el edificio, es si nos van a regresar la cantidad de dinero que difiere del avalúo correcto que tenemos. El avalúo de venta que ellos enseñaron es un avalúo que inclusive hasta la fecha no lo han querido defender las personas que hicieron el avalúo. Este avalúo nos da un costo aproximado de 13 millones de pesos de sobrecosto, en el que se tiene que regresar al erario público este dinero. No es nada más de sancionar a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos queremos sancionarlos por lo que hicieron. Hay 3 personas que formaron el comité, que es el licenciado Héctor Aguilar Alvarado, licenciado Gustavo Rodríguez Castro y el licenciado Jorge Montaño Ventura. Pero les voy a comentar que ellos decían que nos iban a dar un dictamen técnico para que pudiéramos evaluar el edificio y saber qué se iba a realizar. Ellos se contradicen porque según las observaciones del órgano de fiscalización, con fecha 6 de enero del 2012, de acuerdo al oficio DAT 36-2012, firmado por el licenciado Carlos Enrique Íñiguez Rosique, director de administración del IEPCT, dirigido al licenciado José Antonio Aranaiz Pérez, jefe del Departamento de Recursos Materiales del IEPC, donde le instruye realice el proceso licitatorio para contratar los trabajos de reforzamiento del muro de contención, estabilización y recomposición del área de estacionamiento y reforzamiento estructural del primer nivel del edificio existente de este órgano electoral. Con fecha 7 de enero del 2012, con nota informativa, nos dice, firmado por el licenciado Carlos Enrique Íñiguez Rosique, director de administración del IEPCT, donde especifica que el 18 de noviembre del 2011 recibió los resultados de mecánica de suelos del ingeniero Heriberto de Dios González, donde notifica que ha dado las instrucciones al jefe del Departamento de Recursos Materiales para la contratación del reforzamiento del muro y de la cimentación. Esto ya estaba en los dictámenes que ellos apenas vuelven a solicitar para tratar de decirnos que el edificio requiere de adecuamientos y que requiere para poderlo, vamos a decir que ocupar, necesita que de alguna manera se le esté trabajando. Esto no puede ser. Nosotros lo que solicitamos, ¿sí?, es que regresen el dinero. Son más de 13 millones de pesos que tenemos pendientes ahí y que además asuman la responsabilidad. Los 7 consejeros firmaron y que los 7 consejeros tengan un juicio político y que de alguna manera paguen lo que están haciendo. No puede ser que siempre que algunas personas, funcionarios públicos, nos quitan dinero del erario público, queden impunes. Eso es lo que solicita la fracción del PRD. No únicamente la adecuación del edificio, que eso
al final de cuentas, aunque lo pague el dueño, no es lo que nos está regresando los 13 millones de pesos que faltan o que sobraron de ese edificio en la compra. Muchas gracias. Bien, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 15 minutos. Ahí subes al debate. Compañeras y compañeros legisladores, como representantes populares en el ámbito local, no podemos y no debemos permanecer al margen del debate de los grandes temas nacionales. Es por ello que hoy, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido La Revolución Democrática, manifestamos nuestro rechazo a la reforma laboral que pretende Felipe Calderón, iniciativa que fue presentada el pasado 1 de septiembre por los diputados federales del PAN y que todo indica cuenta con el respaldo de los legisladores del PRI. No se trata de una oposición a ultranza. Los grandes conocedores del tema laboral en el país, tras un análisis riguroso de la propuesta, han concluido que la misma es objetable por lo menos en 19 aspectos. Enunciaremos solo algunos. 1. La subcontratación o tercerización del empleo, también llamado outsourcing, que solo garantiza derechos mínimos y omite poner límites para los patrones y empleadores. 2. Las nuevas modalidades de contratación, que son un claro ataque al derecho de la contratación colectiva. 3. El pago por hora, que vendría a nulificar la contratación colectiva plasmada en el artículo 123 constitucional, así como el derecho a la seguridad social. 4. La flexibilización de las modalidades de despido, las nuevas causales y la limitación de salarios caídos a 1 año. 5. La afectación al derecho de recibir utilidades. 6. La exclusión de acciones afirmativas, insuficiencias en prohibiciones sobre discriminación, en enfoque de género y en normatividad sobre responsabilidades familiares. 7. La escasez de garantías para la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes al mundo laboral. 8. La desnaturalización de las presunciones legales sobre trabajadores a comisión. 9. Las insuficiencias de garantías a los trabajadores domésticos, así como la exclusión para aviso de despido. 10. La intromisión en la autonomía sindical, como es la inclusión de auditorías externas. 11. Otras afectaciones a la libertad sindical por parte de las autoridades, como la subsistencia de las tomas de nota. 12. En el caso de las huelgas, la incorporación de requisitos limitativos de ese derecho. En síntesis, la reforma laboral calderonista, que pretende ejecutarse al vapor y sin tomar en cuenta las más de 1000 iniciativas que sobre la materia se han presentado en por lo menos las últimas 3 décadas, es un conjunto de medidas favorables a los intereses del gran capital, pero en contraparte busca reducir en la mayor medida posible los gastos que tiene que erogar la parte patronal. Las medidas propuestas en la iniciativa, que todo apunta que es del PRIAN, atentan seriamente y colocan en la más completa inseguridad la permanencia y estabilidad en el empleo
de por sí en precarias condiciones. Así lo ha alertado el máximo líder político y social de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora, la única voz de este país que se ha levantado en energía y con mucha determinación contra una reforma que obedece a los dictados de los organismos financieros internacionales y no al interés de nuestros compatriotas. Suscribimos en su totalidad lo dicho recientemente por nuestro paisano, cuando advierte que la reforma laboral calderonista es perjudicial para los trabajadores, que solo causará más resentimiento e incrementará la crisis de desigualdad social, inseguridad y violencia que México padece. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 15 minutos. Rectificación. Presidente de la mesa directiva, compañeros, medios de comunicación y público en general. Nada más para lo que nos preguntaba la prensa cuando entramos al recinto. Me preguntaron sobre lo del CECITE, que si ya tenía conocimiento de los pagos excesivos que tenía, y le comenté que sí, y les dije que lo íbamos a presentar aquí en tribuna en Asuntos Generales, y les voy a comentar lo siguiente. En el informe de revisión documental del CECITE, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, proyecto número revisión del capítulo 1000, la ubicación Villahermosa, Tabasco, observaciones sin solventación y que están en pliego de cargos, no han sido solventadas. Se detectó y observó que de octubre a diciembre del 2011 se erogaron recursos por 2.677.865 pesos, según auxiliares de movimientos al 31 de diciembre de 2011, por compensaciones a servidores públicos. Hubo incongruencias y disparidad al comparar los montos pagados en las categorías de director de área, director del plantel, subdirectores, hasta la secretaria del director del plantel y chofer. Del muestreo significativo de bonos de actuación y productividad, ya que fueron 112 trabajadores beneficiados. Únicamente del muestreo estamos diciendo, para que tomen en cuenta que no son todos. Lacey Nuri Fernández Izquierdo, directora general del CECITE, le otorgaron un bono de compensación de 345,000 pesos. Manuela Falconi de la Fuente, directora de área, 200,000 pesos. Nuria Andrade Hernández, directora de área, 175,000 pesos. Anabel Suárez Jenner, directora de área, 35,000 pesos. Aisefira Herrera Ficachi, director del plantel, 44,000 pesos. Andrés Pérez Hernández, director del plantel, 27,000 pesos. Ernesto Pairó Román, director del plantel, 34,000 pesos. María Luisa Santiago Lerma, director del plantel, 90,000 pesos. Vicente Trujillo Velázquez, subdirector del plantel C, 170,000 pesos. Giovanni Falconi Jáuriga, jefe de departamento, 100,000 pesos. Juana María Vargas Castellanos, jefe de departamento, 100,000 pesos. Concepción Trujillo Velázquez, secretaria del director del plantel, 110,000 pesos. Compensación y bonos sin un tabulador de salarios autorizado ni por la Dirección General ni por la Junta Directiva. Nada más para que vean, es una muestra de lo que sacó el OCDE, no sabemos de lo demás cuánto fue lo que se les pagó,
y de estos son 2.677.000 únicamente. Se concluye, no hubieron medidas de austeridad, racionalidad y ahorro de los recursos, quedando en firme el procedimiento para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias por 2.677.865 pesos y administrativas a los funcionarios que realizaron estas acciones. Le tenemos que dar seguimiento, compañeros, para que no quede impune una vez más lo que está sucediendo, pero aquí hay algo muy importante, que en esta ocasión sí les están pidiendo que regresen lo que se llevaron, que lo entreguen y que de alguna manera sancionen a estos funcionarios públicos o quienes autorizaron el pago de este dinero. Muchas gracias. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:36 del día 20 de septiembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 25 de septiembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.